buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar un tema de gran relevancia en materia de derechos humanos. Es fundamental, la parte de prevención del delito. ¿Para qué queremos sancionar? ¿Para qué queremos que la norma jurídica se aboque al castigo, a lo que llamaban los grandes maestros, el jus punendi, cuando se puede trabajar desde un ámbito de la prevención, evitar que se cometan este tipo de ilícitos y sobre todo con el respeto a los derechos humanos? Para el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, es un honor, es un gusto en esta tradicional masterclass darle la más cordial bienvenida a la doctora Virginia Cabrera Ramírez, quien será nuestra ponente, nuestra expositora en esta sesión. Estoy seguro que nos va a deleitar con su gran experiencia. Y antes de cederle el uso de la voz, por supuesto, agradecerles su puntualidad y agradecerles también que nos acompañen en esta sesión. Procederé a dar lectura de algunos antecedentes curriculares de nuestra expositora de esta tarde. La doctora Virginia Cabrera Ramírez, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hizo una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac Cancún. También es doctora en Derecho por el Instituto de Formación Jurídica. Ella ha sido conferencista nacional, internacional, docente en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, así como del Instituto Universitario de Alta Formación, tanto en Cancún como en Panamá. Ha colaborado en distintas áreas en la Procuraduría General de la República, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública. También ha sido directora general de la revista Lex Península Jurídica, así como actualmente gerente de Radio Agil del Grupo Turquesa. Y actualmente la doctora Cabrera Ramírez es titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito en el estado de Quintana Roo. Así es que, pues bueno, no me resta más que darle la más cordial bienvenida a todos, a todas. Muchas gracias por su puntualidad, gracias por acompañarnos. Bueno, pues Vicky, muchísimas gracias, te cedo el uso de la voz y pues atentos a escuchar. Bienvenida y nuevamente muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor Sergio Arellano, por la invitación a participar en esta masterclass. Agradecer la presencia de todos los estudiosos del derecho que esta tarde nos acompañan y espero se vayan integrando más a lo largo de esta charla. Bueno, pues parte de lo que dijo el doctor Arellano en cuanto a mi desempeño en el área laboral, pues se ha conformado toda la gama de experiencia que tengo actualmente, es decir, mi paso por la Procuraduría General de la República en ese entonces, mi paso por la Comisión de Derechos Humanos y en áreas de seguridad, pues me ha permitido estar en ambos lados, ¿no? Ustedes saben que el coco de las comisiones de derechos humanos son las corporaciones policiales, ¿sí? Guardia Nacional, Seguridad Pública, Sedena y todo lo que tenga que ver en el ámbito de seguridad pública. Sin embargo, la perspectiva que tengo pues se complementa, porque estuve muchos años en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, viendo precisamente en un primer momento el área de lo que es la difusión, de dar a conocer qué son los derechos humanos y demás, ¿no? Y como consultora jurídica dentro de la propia comisión. Pero la vida me ha llevado por las áreas de seguridad. Hoy estoy al frente del Centro Estatal de Prevención Social del Delito,
quise abordar el tema cuando me preguntó el doctor Arellano, ¿quieres participar? Le dije, sí, con gusto, porque es un tema, ya lo dijo el doctor acertadamente, que nos preocupa a todos, como ciudadanos, como servidores públicos, en mi caso como servidor público encargada de diseñar programas para la prevención del delito en sus diferentes gamas. Quiero platicarles un poquito de lo que es prevención. Prevención es pues, diseñar medidas, diseñar programas específicos de manera, en el caso del Centro Estatal, de manera científica, de manera informada, y lo vamos a platicar a lo largo de la charla, para finalmente tener claro nuestro objetivo, ver a través de nuestros mapas de calor cómo podemos abordar determinado problema delictivo que nos aqueja. Fíjense ustedes, si bien el artículo 21 constitucional señala claramente el ámbito de trabajo de lo que es la seguridad pública, y dentro de lo que marca la seguridad pública, pues abarca también el tema de la prevención. Tarea, quiero decirles, no tan fácil. Si me hace favor, doctor Arellano, de darle siguiente a la... Hoy les traigo más que letras, imágenes para desarrollar. Aquí les presento un mapa delictivo de nuestro país, un mapa de hasta julio de este año. Y bueno, quienes son de diferentes partes de los estados de la República se darán cuenta, se pueden buscar ahí, que pues es el mapa que maneja la Secretaría, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo Nacional, y bueno, ahí nos marca, nos da a conocer cómo se encuentra hasta finales de julio la incidencia delictiva en todos los delitos. Claro, quien quiera adentrarse un poquito más de qué tipo de delitos aquejan, pues para encontrar que hay una alta incidencia delictiva en personas desaparecidas, en feminicidios, en delitos de alto impacto y robo a casa habitación, violación y demás. No quise extenderme mucho en cuanto a lo que es la incidencia delictiva, pero quiero decirles que a partir de estos mapas de calor que en el desarrollo de esta charla les voy a ir comentando cómo es que se llega a mapear esta parte, pues a través de estos mapas de calor nosotros nos damos a la tarea de ir viendo qué vamos a hacer, ¿no? Qué vamos a diseñar y cómo enfrentar. Quintana Roo tiene lamentablemente una alerta de género, que ustedes saben que es una metodología para atender la violencia de género en el estado. Hay algunos estados de la República, actualmente son 22, y esto viene a sumarse a todos los trabajos que se tienen que hacer, a todo el diseño de políticas públicas que tenemos que hacer para tratar de levantar esa alerta de género que hoy nos aqueja, aunado a toda la incidencia delictiva que tenemos. En el caso de Quintana Roo, hay un alto porcentaje de violencia de género, de violencia familiar. Ocupamos lamentablemente tristemente, uno de los lugares de alta incidencia. Lo mismo que la Ciudad de México y bueno, y para qué le platico de otros estados de la República. El feminicidio, la violencia máxima, pues ocupa también, es preocupante y tenemos que diseñar programas para eso. Adelante, por favor. Dentro de este diseño de políticas públicas, pues tenemos que trabajar por ambos lados. Primero, trabajar con las autoridades, y quiero decirles que en el estado de Quintana Roo tenemos un modelo de prevención Quintana Roo, un modelo que se hizo pensando en que la prevención de desorden, violencia y delincuencia no solamente debería de atenderse a través de la policía, ¿no?
a través de lo que es la Dirección de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se hizo una reforma a nivel nacional, tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana, en algunos estados igual ya dieron la reforma, pero para quienes no, la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad de atender lo que es la violencia en todos sus sentidos, ¿no? No podíamos, se hizo el estudio cuando se crea el modelo de prevención Quintana Roo, nos damos a la tarea de analizar, bueno, quiénes están involucrados en la tarea de la prevención y nos dimos cuenta que no puede la policía sola, ¿sí? Derivado de esto, del modelo de prevención Quintana Roo, también nos dimos cuenta que teníamos que trabajar de manera transversal con muchas instituciones. Es decir, no solamente con las policías, no solamente con fiscalía, no solamente con seguridad pública, seguridad ciudadana, sino con todas las demás áreas que componen el Estado, ¿no? Los estados. Y bueno, aunado a que el Secretariado Ejecutivo Nacional emite los mapas de calor, emite la incidencia delictiva y constantemente vemos a través de la televisión que nos dice, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que el robo a casa habitación incrementó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dan a la tarea de ir mapeando, ir viendo. Hay semáforos para nosotros delictivos en donde nos damos cuenta en dónde está la falla y que tenemos que atender. Pero dentro del mismo modelo de prevención Quintana Roo, en ese trabajo transversal con todas las instituciones, nos damos a la tarea también de que esa prevención tenga el enfoque en dos vertientes. Primero, el respeto a los derechos humanos es fundamental. Con perspectiva de género, que esa es otra tarea que nos han encargado, y trabajar de la mano de la sociedad, ¿sí? Pero en cuanto al respeto de los derechos humanos, también lo tenemos que trabajar en dos vertientes. Una, trabajando y capacitando y diseñando programas específicos para las corporaciones policíacas. Como ustedes saben, desde la reforma del 2011, los derechos humanos en México cambiaron, ya se encuentran en la Constitución mexicana y ahí es clara. Es claro lo que dice la Constitución al respecto, la obligación, la obligatoriedad que tienen los servidores públicos en el ámbito de su competencia de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas en el Estado. Y la gran tarea, quiero decirles, de diseñar programas estratégicos, de trabajar directamente con la ciudadanía, temas de prevención, no es tan fácil. No es tan fácil porque hoy, afortunadamente, la mayoría de las personas y por el trabajo que han hecho las comisiones de derechos humanos, lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hace la ONU y diversas instituciones como nuestro instituto de promover y difundir los derechos humanos, pues no es tan fácil diseñar una estrategia caminada a la prevención del delito, ¿no? Y aquí señalo estos, por ejemplo, lo que son los delitos cibernéticos. ¿Cuántas veces, y lo pongo en la mesa, consciente de que ese diseño que se tiene que realizar de infografías, de imágenes comunistas, para decirle a la ciudadanía que la delincuencia, el alto índice delictivo es bastante grande y que se tiene que diseñar, que tenemos que diseñar infografías, mensajes alusivos y demás para evitar ser víctimas de la delincuencia. Pero en ese andar, y me voy a ubicar ahorita del trabajo que hemos hecho directamente a la ciudadanía, en ese andar, en ese diseño de una infografía, de un díptico, un tríptico, un video para la ciudadanía, está el tema. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando tú te presentas o presentas el material a un grupo de personas, a veces se sienten vulnerados en sus derechos. Y bueno, aquí tengo 3 ejemplos muy importantes. Uno, el delito, cuando nos damos cuenta de que nos han robado
¿sí? Que nuestra tarjeta han comprado productos a través de nuestra tarjeta de crédito, de débito, y no sabemos qué hacer, ¿no? O que que nuestro email, nuestro WhatsApp o nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico ha sido vulnerado. O peor aún, que somos víctimas de extorsión, que somos víctimas de alguna persona que abusando del amor que tenemos hacia ella, subimos una fotografía, lo que hemos visto a lo largo de estos años, ¿no? Y ustedes saben también que una característica que tienen los derechos humanos es la progresividad. Y con esa progresividad, pues es necesario ir generando instrumentos jurídicos, ir creando instituciones jurídicas para ir abordando pues las diferentes necesidades que tenemos. Bueno, la ley Olimpia, una ley que se crea porque una persona siente vulnerados sus derechos al ser expuesta en redes sociales por su expareja, ¿no? Eso que les estoy platicando es el día a día y hay que trabajar para prevenir ese tipo de situaciones. Y cuando y en qué momento ustedes pensarán, ¿no? ¿Por qué tanta problemática? ¿Por qué se presenta el Centro Estatal de Prevención del Delito y dice que hay un problema con la ciudadanía? Porque no hay una aceptación muchas veces de lo que representa la prevención. Fíjense bien, en el 2020, antes de que iniciáramos, antes de que nos encerráramos por la pandemia, de que tuviéramos la necesidad de encerrarnos en nuestras casas por la pandemia, no sé si recordarán, hubo una marcha muy grande por las mujeres, de las mujeres, porque el motivo era porque había mucho feminicidio en toda la República Mexicana. Y me invitan a un foro precisamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para platicarles sobre el Día Internacional de la Mujer. Pero ante ese cuadro de lo que estábamos viendo, pues me invitan como titular del Centro de Prevención del Delito y bueno, digo, pues como titular, ¿de qué voy a hablar? Si estamos viendo un cuadro terrible de feminicidios. Vemos las marchas y todo lo que implicaba en esos momentos los feminicidios en México. Y yo hablo precisamente de la prevención, ¿sí? Algunos feminicidios, pues bueno, ustedes saben, son lamentablemente realizados por las exparejas, otros no, otros por alguna persona que odia a las mujeres y simplemente la ve en la red, la sigue y la mata, ¿no? Y en ese foro había mujeres. Yo hablé de lo que era la prevención. Por favor, eviten subir fotografías, eviten pues tomarse la foto muy sugestivamente, no suban fotografías de sus hijos con el uniforme escolar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que sintieron que violenté sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, la tarea de la prevención tiene que ser muy cuidada, de tal manera que la persona que nos escucha o la persona que ve el video a través de las redes sociales o que lee la infografía no se sienta vulnerada en sus derechos. Bueno, todos saben las leyes que protegen hoy por hoy a las mujeres, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres, las declaraciones emitidas y todo el contexto internacional que la ONU y que los diferentes organismos internacionales pues han dado difusión y sobre todo en el área local, las comisiones de derechos humanos de los estados y desde luego el trabajo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Adelante, doctor. Pero también surgen, y volvemos a la progresividad, ¿sí? La necesidad de ir creando leyes y organismos para la protección de las personas. Tenemos el tema de la desaparición de personas. Hoy
el Centro Estatal de Prevención del Delito está trabajando en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado para un programa de prevención, para prevenir las desapariciones. Bueno, ustedes me van a decir, pero ¿cómo vamos a prevenir si se desaparecen las personas? Hay desaparición de jóvenes y bueno, ojo con esto, el mayor índice de personas desaparecidas actualmente son varones, entre los 14 años de edad en adelante. Obviamente también mujeres y también niñas, y los vemos diariamente en la televisión. Pues estamos trabajando este programa de prevención de desapariciones de personas, porque resulta que también nos dimos cuenta que no solamente es el tema de que desapareció y ya, es que detrás de una desaparición de personas siguen delitos, ¿sí? Como la trata de personas, que más adelantito vamos a hablar, y demás, delitos que emanan de esta desaparición de personas. Pero en el camino de una desaparición tenemos ya evidenciado y reconocido que las redes sociales juegan un papel muy importante en esto, ¿no? Y ahí viene el trabajo de la prevención, sin vulnerar los derechos humanos de la y del adolescente, de la mujer en general, de las personas. Tenemos que decirles que no se enganchen con alguien a través de las redes sociales. También es de todos conocidos y seguramente el doctor, usted, yo, conocemos de personas que se conocieron a través del Facebook, se hicieron novios y fueron felices para siempre. No siempre es así. Y desgraciadamente hoy tenemos un cáncer tremendo dentro de México y de la sociedad en general, que es la delincuencia organizada. Y muchas veces, a través de la desaparición de una persona, se encuentra detrás de eso la delincuencia organizada. Adelante, doctor, por favor, si es tan amable. Para estos delitos, la trata de personas. Y la trata de personas abarcan y tiene muchas modalidades, que es una preocupación en el mundo y en nuestro estado y en todos lados. La trata de personas para temas de esclavitud laboral, la trata de personas para el tema de la esclavitud sexual, para la mendicidad, para la migración y hay una alta gama de delitos que emanan de la desaparición de personas, pero que tenemos que identificar y trabajar, y sobre todo trabajar de la mano con las instituciones policiales y desde luego hacer lo propio, sensibilizar a la Secretaría de Turismo para que no permita ciertas cosas, ¿no? El tráfico de niños para la explotación sexual está terrible. Se violentan los derechos humanos de la infancia terriblemente, de las mujeres, de los hombres, porque la trata de personas lamentablemente es uno de los delitos que más recurso económico deja en el mundo, ¿sí? Y que cuando tú como prevención del delito, ya sea dentro de las corporaciones policiales o como centros de prevención, como direcciones de prevención del delito en los municipios, pues tienes que hacer tu tarea y trabajar de la mano con las otras instituciones. Pero ojo con esto, tienes que respetar los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes para protegerlos, ¿sí? Para que no se vulnere su identidad cuando logras rescatarlos. Precisamente el día de ayer, tuvimos una reunión con la Comisión de Búsqueda. Ahí estuvo la titular de la Comisión de Víctimas de Personas, víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, perdón, y ella nos decía, tenemos que proteger a las víctimas, no solamente con lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, no, sino que tenemos que ir más allá. Es decir, la Comisión de Víctimas no solamente pues, va a ser un asesor victimal que se encuentre con la víctima, sino que además habían rescatado a mujeres extranjeras de un bar
en Cancún y las sacaron desnudas, ¿sí? Además de sacarlas sin ropa, pues tenía la comisión que atenderlas, que acompañarlas, vestirlas, casarlas, de tal manera que sus derechos humanos sean respetados. Y bueno, y todo el trabajo transversal que se hace tiene que ser con el absoluto respeto a los derechos humanos. Adelante, por favor, doctor. Obvio, además del delito de trata, que es uno de los más grandes que nos aquejan, están estos, ¿sí? La violación, el robo, el homicidio. Y estos delitos también lo tenemos que trabajar. De tal manera que nuestros mensajes, nuestros spots, nuestros videos sean directos, sin ofender a la persona, ¿sí? Sin vulnerar los derechos humanos de ningún sector de la población. Y bueno, adelante, por favor. La violencia de género, hoy el género, no solamente pensamos en la mujer, ¿no? En los derechos de la mujer, que si se vulnera, que lo que dice las declaraciones universales en cuanto a los tratados y demás, o lo que dice la ONU Mujer, o lo que dice la Comisión de Derechos Humanos del Estado, sino género ya abarca la diversidad. Hoy tenemos otro problema que nos preocupa, además de la homofobia, ¿sí? Todo el tema de la privación de la vida de gente de la diversidad, y tenemos también que atender sus derechos humanos. Adelante, por favor. Y bueno, yo platicaba al inicio que el Centro Estatal tiene un modelo de prevención Quintana Roo, un modelo que nos permite, uno, trabajar transversalmente con todas las instancias. 2, trabajar con las corporaciones policiales. 3, trabajar con la sociedad civil organizada, ¿sí? Una cosa es la sociedad civil organizada, y trabajar con la población en general, con los 4 sectores más importantes para diseñar programas específicos de prevención del delito. Y bueno, esta toma de decisión científica e informada que comento, pues es muy importante mencionarles primero que para que nosotros o para que podamos diseñar programas directos que ataquen directamente a determinado delito, lo hacemos a través de este sistema. 1, de las llamadas del 911. ¿Cuántas llamadas entran? Bien, quiero decirles que durante la pandemia, el estado de Quintana Roo tuvo un programa exitoso, no radiofónico ni nada, sino de atención. Ustedes saben que en el confinamiento, en el encierro que tuvimos, se incrementó la violencia doméstica o la violencia familiar. Y hubieron casos terribles de violaciones, de un alto índice de violencia generalizada, y a través del 911 se creó una línea para la atención de las personas que estaban desesperadas, y la no violencia en casa se generó a través de un programa en donde eran los psicólogos que atendían de manera directa esta problemática. Obviamente para dar contención y evitar que la violencia que estábamos viviendo, que explotó y se salió de las manos, pues siguiera lastimando los hogares. Y las estadísticas que se emiten o de las llamadas que recibe el 911, obviamente nada tienen que ver con las denuncias que se presentan en las fiscalías. Ahí las estadísticas nunca, tanto del 911 como de las fiscalías, nunca son iguales, porque hay llamadas que se contienen a través del 911, se resuelven por una gestión que hace la operadora o el operador, y no llegan a una denuncia. Por eso jamás vamos a ver que lo que señala en la estadística 911 compagine perfectamente con la estadística delictiva de las fiscalías. También tomamos en cuenta el trabajo de inteligencia.
hay áreas específicas, en este caso dentro del Secretariado Ejecutivo Nacional y Estatal, hay un área específica de trabajo de inteligencia, es decir, hay que investigar, hay que, en la calle, ¿sí? Este trabajo de inteligencia no solamente es buscar en redes sociales a ver qué encontramos, no, es un trabajo que se hace en la calle, de investigación. También se toman en consideración la aplicación de tamizajes, cuestionarios y demás. Vas a impartir algún curso, algún programa, vas a echar a andar algún proyecto, tienes que aplicar un tamizaje para ver qué hay detrás en una colonia, ¿no? ¿Cuál es el índice delictivo? ¿Qué problemática queja en esa colonia, en esa ciudad? ¿Sí? Para generar estadísticas y finalmente crear nuestros mapas de incidencia delictiva que nos permita diseñar programas específicos para las colonias en general, ¿no? Quiero decirles que a nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene identificado las colonias, fíjense bien, más con alta incidencia, con más alta incidencia de cada estado y del estado sus municipios. Es decir, en el caso de Benito Juárez, Cancún, 2 colonias focos rojos que se están atendiendo de manera inmediata. Adelante, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? No, doctora, gracias. Gracias. Ok. Y todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, todas las personas, pues tienen una percepción de seguridad. Si en este momento yo hago la pregunta, ¿cuál es su percepción de seguridad en la Ciudad de México? ¿Qué responderían ustedes? Pues que nos sentimos muy inseguros. Estamos inseguros, que no puedo salir a determinar, por ejemplo, Sinaloa. En Sinaloa te dicen, bueno, pasa al hotel, te registras, bueno, sí me pasó a mí, lo hablo porque yo hablo por lo que me pasó conmigo, ¿no? La situación que yo viví. Llegué, me registré a un hotel, me dijo la recepcionista, bueno, nada más le quiero decir que después de las 8 de la noche no se le recomienda andar en la calle. Y nos dijo, por esto, nos detalló. Entonces, el trabajo que hacemos en coordinación con las policías, las mesas de prevención de las policías o en el Centro Estatal de Prevención, pues además de bajar la incidencia delictiva a través de nuestros programas y demás, también debemos de abonar a la percepción de seguridad. Es decir, que poco a poco el ciudadano pueda sentirse seguro. Es un trabajo titánico. Si yo les pregunto, ¿alguien de ustedes ha visitado la ciudad de Mérida? ¿Qué me responden? ¿Alguno de ustedes ha visitado Mérida, Yucatán? Es una ciudad muy segura. Es una ciudad muy segura, vamos a la plaza, podemos caminar tranquilamente y sentimos que estamos entrando a otro país. ¿Sí? Desde que entramos por carretera o en el aeropuerto estamos viendo, bajando, estamos viendo que la situación está pues ahí tranquila, que la incidencia no es tan alta y yo me siento segura caminando por allá. Pues esto, compañeros, abogados, la percepción de seguridad, el bajar la incidencia delictiva es un trabajo de las áreas de prevención del delito, ¿sí? Atendiendo los factores de riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgos? Los factores económicos, los factores sociales y los factores situacionales, ¿sí? El factor económico, por ejemplo, el hecho de el estar desempleado, sí, la pobreza, no quiere decir, con esto no quiere decir que una persona que es pobre pues va a delinquir, no, pero es un factor, ¿sí? En el caso del factor situacional, una calle oscura, un lote baldío, son cuestiones que ponen en riesgo a la persona, ¿sí? Un factor social,
el alcoholismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces son factores. Y también hay que trabajar con los factores protectores. Si tenemos un factor social, un factor situacional, vamos a suponer el lote baldío, la calle oscura, ¿sí? Que ha ocasionado que asalten, que violenten a nuestros jóvenes, ¿sí? Un factor protector sería, bueno, llamar a la autoridad, iluminar la calle, ver que el lote baldío esté chapeado, esté limpio, para que no sea, pues, un factor de riesgo para la ciudadanía. ¿Y los factores protectores cuáles son? Adelante, doctor, por favor. Aquí los tiene. Los factores protectores con los que tenemos que trabajar son 3. 1, el respeto a los derechos humanos. El Centro Estatal de Prevención del Delito se da la tarea de trabajar con todos los municipios en las áreas de prevención y con las áreas de atención a la violencia de género. Aquí nosotros le llamamos Grupo Especializado de Atención a la Violencia de Género, GEAVIC. En otros, puntos violetas, en otros, policías naranjas, ¿sí? Y hay así diferentes nombres. Pero trabajar de la mano con nuestras policías de prevención del delito y los grupos GEAVIC, pues una parte de este fortalecimiento que nosotros les vamos dando con cursos de capacitación. Para ello traemos especialistas. Obviamente no nos damos abastos nosotros como centro o las policías. A veces el grupo especial de atención a la violencia de género se compone de 8 personas y esas personas tienen que acudir al llamado de una mujer violentada, acudir al llamado que hace el 911 y bueno, estamos cortos de personal. El centro, el Secretariado Ejecutivo Nacional y Estatal y los centros de prevención nos damos a la tarea de fortalecer estas áreas, ¿sí? De fortalecerlas no solamente con equipamiento, ¿no? No solamente decirle, bueno, pues aquí está tu pistola, aquí está tu chaleco antibalas, aquí está tu playera, no. Sino que este fortalecimiento es completo. Y el primer curso de capacitación práctico, teórico y práctico, porque de nada sirve la teoría si no les pones casos prácticos a los elementos, pues es el tema de los derechos humanos. Después de la gran reforma del 2011, que ya todos conocemos y hemos estudiado a lo largo desde el momento mismo de la reforma, pues tenemos la enorme responsabilidad en el caso del Centro Estatal de Prevención de trabajar el tema de derechos humanos. No podemos dejarle la tarea a la Comisión de Derechos Humanos Nacional y Estatal, nada más. Tenemos que procurar que todos los proyectos, todos los programas de prevención del delito vayan con ese enfoque de derechos humanos. Que el policía preventivo, su nombre lo dice, prevención, no abuse de su autoridad en el momento de estar previniendo un delito. Es decir, tenemos que trabajar con ejercicios prácticos, hacerles representaciones prácticas para que el elemento pueda entender, pueda comprender y la enseñanza de los derechos humanos sea completa. Es decir, decirle que tiene que respetar toda la gama del tema de seguridad jurídica, y lo tengo puesto en la diapositiva. Ustedes saben que la seguridad jurídica no es otra cosa que el servidor público de cualquier instancia tiene que respetar esta seguridad pública de las personas en general, de todas las personas en México. Es decir, no pueden prevenir un delito si me van a detener a jóvenes que van caminando tranquilamente, ¿sí? Sin que
estén cometiendo una infracción administrativa, es decir, que estén tomando, por ejemplo, o estén cometiendo un delito o hayan cometido alguno, ¿sí? Tienen que respetar los derechos humanos de las personas, de esos jóvenes que van caminando por la calle. Y así como ese ejemplo que les estoy comentando, hay muchos, porque en esta parte del trabajo transversal con las instituciones, no solamente trabajamos con las policías, tenemos que trabajar con los institutos de la mujer, ¿sí? que son los que velan por los derechos humanos de las mujeres, hacer gestiones con el Instituto de la Mujer de nuestro estado, de tal manera que de la mano con el Instituto de la Mujer podamos garantizarle a las mujeres la seguridad con absoluto respeto a sus derechos, ¿sí? Y trabajar también el tema de lo que ya les comenté, el tema de la alerta de género que tenemos en el estado y que muchos estados ya tienen y que hay que hacer todo lo posible por levantarla, ¿sí? Parte importante, además de hacer mención de todos los derechos humanos que nos señala bien la Constitución, que conocemos a través de la Convención de los Derechos del Niño, que la ONU nos señala. Y en Querétaro, doctora Arellano, la ONU ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a la reconstrucción del tejido social. Ha aplicado diversos programas en materia de prevención del delito. Hay programas exitosos y que han trabajado. Hemos estado en pláticas con la ONU, trabajamos de la mano con ellos, porque es importante que en todos nuestros proyectos, en todos los programas, vaya el enfoque y obviamente desde los derechos humanos. Parte importante de respeto a los derechos humanos, de la seguridad jurídica, es que no podemos hablar de que hay un respeto a los derechos humanos de las personas en México si nuestro tejido social está terrible, está roto. Y estamos trabajando en la reconstrucción de ese tejido social, de la mano de la Secretaría de Gobernación, de la mano de la Secretaría de Gobierno del Estado, de la mano de las policías estatales, de la mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la mano de la Guardia Nacional y de todos los involucrados. Porque la transversalidad, el poder nosotros hoy trabajar por el bien y por el beneficio de las personas para garantizar su seguridad, se debe trabajar con las autoridades de manera transversal. Pero también algo muy importante, el trabajo que debemos hacer con la sociedad civil organizada, ¿sí? También debemos procurar el acercamiento con ellos, con la sociedad civil organizada, el trabajar trabajar y hablar sobre los temas de prevención del delito, el poder trabajar el tema de los derechos humanos, de todo lo que habla la Constitución mexicana, y desde luego poder aplicar proyectos y programas que la Organización de las Naciones Unidas, a través de las diferentes áreas, podamos hacerlo. Y desde luego con todos los sectores de la población. Creo y estoy convencida que en la medida que nosotros trabajemos con todos de la mano, que los sectores que ya señalé, los servidores públicos, la sociedad civil y sobre todo las academias, el ámbito escolar, el ámbito educativo, la educación en México tiene que abordar el tema del respeto a los derechos humanos y de la construcción de la paz. Fomentar la paz en todos los sectores de la población a través de la reconstrucción del tejido social. Fíjense ustedes que el día de hoy el Secretariado Ejecutivo, el Centro Estatal de Prevención, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación del Estado.
no, me van a decir usted, bueno, un convenio más que se firma para hacer qué. Bueno, quiero decirles que no es la primera vez que trabajamos con la Secretaría de Educación del Estado. Hemos llevado a cabo programas a los diferentes niveles de educación y hoy se formalizó para evitar la tramitología, ¿no? El hecho de que vamos a trabajar en determinada escuela, pues ya poder entrar, poder decirle al director, pues ya tenemos un convenio de colaboración y a través de este convenio se nos permite que podamos trabajar y abordar los diferentes proyectos y programas que hoy tenemos, ¿no? Y es algo que la verdad celebro mucho. También quiero comentarles que próximamente vamos a firmar un convenio con el Ejército Mexicano, con la Sedena, la 34ª Zona Militar de aquí de Quintana Roo. Yo les hablo del Estado para llevar a cabo una campaña de desarme. Una campaña de desarme que nos permita resolver los conflictos a través de los medios alternos de solución de conflictos. El doctor Arellano es un experto en el tema. A través de la mediación comunitaria y bueno, intercambiar las armas, ¿no? Darme las armas y algo muy importante que además de canjear armas, dentro de lo que vamos a hacer es fomentar a los niños para que cambien sus juguetes bélicos por juguetes didácticos. El trabajo que nosotros hacemos directamente con la niñez va encaminado, uno, a la protección de sus derechos humanos, a la difusión de la Convención de los Derechos del Niño, de la Niñez, ¿sí? Y, obviamente, encaminado a la prevención de delitos. Se está trabajando actualmente con un cine móvil, no precisamente para proyectarles películas a los niños, ¿sí? Películas en su casa y demás. Hemos editado material de difusión, diversos videos que hablan de derechos humanos, que hablan de la prevención de delitos y que alertan a los niños y niñas a que hay ciertas conductas de algunos adultos que vulneran sus derechos. ¿Sí? Y lo vuelvo a repetir, el trabajo, el diseñar proyectos, el diseñar programas no es tan fácil como parece, ¿no? A veces, fíjense que yo lo estoy entendiendo. Antes, cuando estaba en la Comisión de Derechos Humanos, de manera constante, trabajábamos con diplomados, trabajábamos con los médicos. El doctor Arellano me hizo un favor de impartir un módulo, no sé si se acuerda, doctor, cuando hablamos de los derechos humanos y la salud, la negligencia médica, creo que fue el tema, ¿sí? Y el diseñar este tipo de estrategias, de un diplomado, o simplemente una infografía, pues tenemos que tener todo el cuidado, estar atentos de que no estemos vulnerando los derechos de ningún sector de la población, ni de la diversidad, ni de la niñez, ni de los adultos mayores, ni de las mujeres, ni de nadie. Porque la principal preocupación es poder darle a las personas, en este caso a todos los que habitan el estado de Quintana Roo, seguridad, que se sientan seguros en su estado, que se sientan que se respetan sus derechos humanos y evitar la vulneración a través de los diferentes proyectos o programas que pudiéramos tener. Creo que la academia, en este caso, yo celebro mucho que me haya permitido el doctor Arellano platicar el tema de prevención, porque créanme, yo constantemente estoy pensando cómo hacerle, cómo llegarle, cómo hacer que el hombre violento deje de golpear a la esposa, cómo decirle a la señora que la violencia
no es algo común, que no es normal. Cómo decirle a ese niño que ha sido abusado, ¿sí? Que el abuso no es normal y que son conductas que tienen que denunciarse. El trabajo constante nos ha permitido hablarle con los servidores públicos y atender los 4 aspectos que tiene nuestra Constitución: los derechos humanos, la responsabilidad que tenemos como servidores públicos, ¿sí? Atender lo que es el tema de seguridad jurídica por el tema específicamente de que se trata de la seguridad de las personas, y concientizar al servidor público que es nuestro deber y nuestra obligación, independientemente, y es un deber moral, independientemente que lo señale la Constitución mexicana, porque después de la reforma del 2011, el tema y la enseñanza de los derechos humanos en México cambió totalmente. Hoy en las academias hay debates diariamente por el tema de los derechos humanos, y en el ámbito policial, créanme, también. En el ámbito de prevención, también está el debate de los derechos humanos, porque tenemos y tienen las autoridades la obligación de respetar los derechos humanos, de trabajar las políticas públicas sin perder de vista que debemos de atender las necesidades de las personas con absoluto respeto a los derechos humanos. Yo creo que estamos trabajando, en mi caso, créanme, estoy trabajando para la reconstrucción de un tejido social, para la creación de la paz, que es un valor fundamental de los derechos humanos: la vida, la tolerancia, la dignidad, pero el fomentar la paz como un valor humano es esencial. No solamente entre la ciudadanía, de nada sirve que vayamos y le digamos al grupo de población que vamos a reconstruir el tejido social y que vamos a fomentar la paz si el trabajo no es completo. El trabajo debe de hacerse también con las corporaciones, también con los servidores públicos, y créanme que la prevención del delito la tiene que hacer Bienestar, la tiene que hacer la Secretaría de Salud, la tiene que hacer el DIF, la tiene que hacer tienen que hacer los institutos de la juventud, los institutos de la mujer, porque todos, de manera directa o indirecta, tenemos conocimiento o tienen conocimiento de alguna conducta delictiva. Yo celebro que el doctor Arellano, por ejemplo, tenga el proyecto de trabajar derechos humanos dentro de los centros de reinserción social, ¿sí? Porque es una población que está dentro privada de su libertad, pero que son personas y que tenemos que atender sus necesidades. Lamentablemente, cuando hablamos de una prevención primaria, de una prevención secundaria o una prevención terciaria, como es aquellos grupos de personas que ya han delinquido o han cometido un acto delictivo, pues tenemos que atender sus derechos humanos. Yo celebro mucho que se lleven ese tipo de programas, y créanme que por parte del Centro Estatal de Prevención del Delito hemos estado de manera activa fomentando la no repetición de conductas delictivas, que es otro factor importante, un factor protector que tenemos que atender, ¿sí? La no repetición de conductas delictivas. Por ahí tenemos un manual, se hizo un manual con expertos, con una persona expertísima en el tema de prevención, para atender a los hombres generadores de violencia, aquellos que ya cometieron actos de violencia, ¿sí? Y se hizo un manual dirigido a quienes atienden a esos hombres, ¿sí? A los psicólogos del Cerezo, de las corporaciones policiales, del DIF, de las fiscalías y de todo aquel que tiene
pues el deber de atenderlos por estar dentro de las competencias de su institución. Ha sido un manual exitoso que quiero compartir con ustedes. Yo le pediría, se lo voy a hacer llegar al doctor Arellano, porque es un material que voy a mandarles a ustedes para que lo tengan, para que lo analicen, lo vean y verifiquen que todo el trabajo que hace, en mi caso, el Centro Estatal de Prevención del Delito, se hace atendiendo los factores de riesgo, atendiendo el respeto a los derechos humanos, tratando de reconstruir el tejido social y fomentar la paz entre todos. Adelante, doctor. Este trabajo transversal, aquí lo he venido diciendo a lo largo de esta charla, pues es esto: el trabajo con las policías, con la Guardia Nacional, con la Sedena, la Marina, ¿sí? Todos escuchan seguramente y ven al presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Creo que en todos los estados de la República, me atrevo a pensar que hay un Consejo Ciudadano, ¿sí?, que se encarga de trabajar de la mano con esas corporaciones que ven ustedes aquí en pantalla. Aquí en Quintana Roo hay mesas de seguridad, una de Cancún Isla Mujeres y la otra mesa de seguridad para las mujeres, para la protección de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Un trabajo que se hace con las diferentes instituciones. Un trabajo, de veras, un trabajo muy, muy positivo, porque nos permite atender de manera inmediata cuando se están vulnerando los derechos de este sector de la población en general, hablando de los niños, niñas y adolescentes y de mujeres. Por otra parte, con las policías, la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina se llevan a cabo acciones también de prevención. Y el trabajo también de capacitar en materia de derechos humanos siempre está vigente. Y el trabajo que se hace con las demás instituciones, porque si estamos pensando que el sector educativo está ajeno de todo lo que tiene que hacerse en materia de prevención, estamos equivocados. Si la Secretaría de Salud, por ejemplo, dice yo por qué tengo que ver en esto, también está involucrada. Recuerden ustedes que es obligación de los médicos que cuando llega alguien, alguna persona, herido por alguna bala, por un arma blanca, o ha sufrido una violación, o va muy golpeada en el caso de las señoras, de las jóvenes y demás, tiene la obligación también de darle seguimiento y de informar a la autoridad competente. Este trabajo transversal lo hacemos siempre. Yo los invito a quienes forman parte del servicio público a que trabajen de manera transversal todos los temas. Si están trabajando la promoción, la difusión de los derechos humanos en su estado, por favor, háganlo de manera transversal. Un trabajo que hay que hacer, hay que fortalecer, hay que sensibilizar. Hoy, al menos en el estado de Quintana Roo, es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo con algunas instancias nuevas, como son las comisiones de víctimas, como es la Comisión de Búsqueda de Personas, como es CIPINA, el Instituto de la Mujer, y con las Fuerzas Armadas. Creo que en la medida que podamos fortalecer este tipo de alianzas, este trabajo transversal, yo creo que vamos a mejorar, ¿sí? Creo que todos debemos poner nuestro granito de arena. Todos aquí estamos, pues, en el tema de derechos humanos porque nos interesa. En mi caso, créanme, estamos trabajando por la prevención, no sin antes y anteponer el respeto a los derechos humanos de todos los sectores de la población. Adelante, doctor. Bueno, por mi parte es todo. Gracias, dejo ahí mi correo electrónico, mi teléfono, y bueno, estoy abierta a cualquier duda, cualquier comentario
que quieran hacernos. Gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Creo que el abrir un panorama tan interesante, cómo llegar a entender esta transversalidad que nos platicabas, que es fundamental, que es necesaria, nos invita a involucrar a diversos actores del sector público, del sector privado. Con atención estaba viendo cosas tan elementales, por ejemplo, de hacer conciencia, de ver qué podemos colaborar de manera específica, insisto, del sector público, sector privado. Nosotros como instituto le estamos apostando mucho a la educación. Como bien lo señalabas, celebro que hayan hecho ese acuerdo con la Secretaría de Educación. Cosas tan elementales que podemos incidir en nuevas generaciones, el respeto a los derechos humanos, temas de valores universales. Efectivamente, por ejemplo, hasta los juguetes de los niños, como comentabas, es increíble que de repente veamos en los juguetes o en los programas, en las caricaturas, y de repente se están matando y se están cortando la cabeza y se están dando de balazos y los juguetes son de violencia y pareciera que ese es el móvil de muchas generaciones y por supuesto que esto tiene que tener consecuencias a futuro. Yo celebro todo esto y sobre todo creo que vale la pena mencionar que en tu caso estoy seguro que Quintana Roo tiene una excelente representante en materia de prevención del delito, porque no solamente tienes la formación y la preparación académica, sino conozco de años atrás y eres una persona con vocación, con convicción, con ganas de hacer las cosas, con talento, un ejemplo de servidor público. Y bueno, pues eso es lo que se necesita, que exista este tipo de personas en las instituciones, que no se improvisen, que tengan personas con capacidad, con conocimiento y que quieran hacer realmente su labor y más, algo tan noble como es la materia de los derechos humanos. Y desde el ámbito de la prevención, ¿para qué queremos sancionar? Queremos tener leyes más severas, incrementar las penas, generar pues más medidas de apremio en caso de incumplimiento, y lo que podamos empezar como una política de conciencia social es prevenir para que el derecho humano no sea vulnerado. Sobre todo se me ocurre ahorita, por ejemplo, hablando de países más evolucionados en Europa, en la materia, están proponiendo erradicar las sanciones del marco jurídico. Aquí me entraría la duda, imagínense que quitemos las sanciones del marco jurídico mexicano. No hay sanción para el caso de que no quiera pagar impuestos. No hay una sanción en caso, todo el mundo pensaría, bueno, pues entonces lo haríamos, ¿no? Porque estamos sujetos a que cumplimos normas a través de sanciones. Pero ya funciona muy bien, por ejemplo, en el tema de la cultura. Hay leyes, en México tenemos leyes para sancionar a quien tira basura y seguimos tirando basura. En Europa no hay leyes que sancionan a las personas que tiran basura y la gente no tira basura. Creo que ese es el gran ejemplo de cómo se puede trabajar en prevención, en educar, en fomentar estos valores en la sociedad. Y creo que, como bien lo comentabas, la transversalidad y el apoyo de cada uno con el ámbito de tener servidores públicos que realmente se comprometan. Así que muchas gracias y de antemano felicidades por tu labor, por la excelente ponencia. Y bueno, pues abrimos el foro. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario. Tenemos unos minutos para ello. Entonces, adelante, Rocío, por favor. Muy buenas noches. Primero, pues felicitar esta amable exposición que la doctora nos hace reflexionar, incluso escucharla me viene a la mente como ciudadana de un país que la prevención no la tomamos en serio. La prevención somos desafortunadamente, a veces lo dejamos hasta que pase, hasta que el niño esté ahogado, entonces ya veremos. Entonces la parte de la prevención dentro de un proceso incluso administrativo
pues es de suma importancia. Y qué bueno que hay personas como usted, doctora, que parten de esta etapa y que no debería de haber pasado muchas cosas si nosotros tomáramos en serio la prevención. Somos más a veces reactivos que proactivos y que deberíamos de tomar en cuenta esta etapa que es ahora sí, la primera de muchas, de muchas. Entonces, a lo que usted comentaba, efectivamente el respeto a los derechos, la perspectiva de género, el trabajo con la sociedad, yo me quedo con una gran responsabilidad y agradeciendo el foro a través de este instituto. Creo yo que la parte de mi responsabilidad es precisamente permear más esta parte de sensibilización en la sociedad donde me desenvuelvo. Agradezco a la academia, al instituto, estas pláticas tan interesantes porque yo decía, ¿qué le voy a dejar o qué sociedad vamos a estar construyendo para los hijos, los nietos, hasta para uno mismo? Entonces, la verdad, hay que trabajar mucho, ya lo señaló usted. Yo creo que es un trabajo que debe de ser transversal desde el sector privado y donde tiene que haber mucha que todavía no se ha permeado en total, y lo digo con todo respeto, en el sector público. Deberíamos de incursionar más en esa parte para que formemos una sola fortaleza en pro precisamente de esta cultura de paz que tanto ambiciona nuestro país. Es mi comentario. Muchas gracias y enhorabuena, doctora. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, que inclusive ambas son integrantes del postdoctorado, así es que, bueno, pues ya aquí tuvieron ya el primer acercamiento, así es que muchas gracias, Rocío. Y la doctora Susana Vargas también es integrante del programa de postdoctorado. Adelante, doctora Susana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Pues un gusto y un deleite haber escuchado a la doctora Virginia Cabrera. Me uno, por supuesto, al reconocimiento por su profesionalismo, su compromiso, toda su experiencia, su conocimiento y llevarlo a la práctica y no solo dejarlo en la norma. La verdad que es muy admirable y siempre es una gran oportunidad de escuchar a un servidor público tan comprometido que está llevando a cabo su trabajo con los recursos que tiene de la mejor manera posible, ¿no? Porque siempre va a faltar el apoyo presupuestal, humano, para todavía poder llevar a cabo mejor nuestro trabajo. Eso como primer punto, doctora. De verdad, todo mi reconocimiento, ha sido un gusto escucharla. Todo su trabajo es admirable. Y un segundo punto, como pregunta, creo que ya habló un poco de ello. Como bien lo decía la doctora Rocío, prevenir lo entendemos como llevar a cabo esas acciones antes de que ocurra algo, ¿no? Pero creo que aquí en su exposición, no sé si esté bien planteada mi pregunta, entonces habría etapas de la prevención, es decir, antes de que se cometa un delito que ya existe, y en otras ocasiones, cuando ya se cometió el delito, como lo que usted nos comentaba, esta parte que la verdad es extraordinaria, no la había escuchado, que los hombres que han violentado pues tengan esa ayuda psicológica, que también ahí, además de llevar a cabo un trabajo transversal, pues también es necesario llevar a cabo un trabajo interdisciplinario, consideraría yo, ¿no? O sea, con varias personas en diversas disciplinas y conocimientos. Pero ¿qué sucede o qué etapa o hay etapas de la prevención cuando, por ejemplo, todavía no existe el delito tipificado o en una ley, como fue el caso de la ley Olimpia, que usted también nos mencionó, ¿no? O sea, ¿cómo prevenir o hasta que suceda y se tipifique y se luche porque existe un nuevo delito? ¿Cómo podríamos entender ahí la prevención en diversas etapas
o todas son de manera igual, se aplica de manera igual. En su experiencia, ¿qué me podría o qué nos podría comentar, doctora, por favor? Gracias. Bueno, yo lo comenté hace un momento, la progresividad del derecho y de los derechos humanos van encaminados a ir creando leyes, reformas de acuerdo a las necesidades. ¿Cómo surge la ley Olimpia? Pues ya sabemos, ¿no? La persona que fue exhibida por su expareja en redes sociales, ¿sí? No se hubiera detonado si esta persona no hubiera tenido el valor de denunciar y de acudir a las áreas correspondientes. En este caso se hizo una ley. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que una persona estaba sufriendo de este tipo de violencia, ¿sí? Si bien no estaba tipificado, sí sabíamos, teníamos la certeza de que es una violencia hacia mi persona. Hablar de prevención del delito es prevenir todas aquellas conductas que vulneren a una persona, ¿sí? Usted bien lo dijo. Tuvo que hacerse público el tema de la persona para que se tipificara como una conducta delictiva y pudiera castigarse a la persona que lo cometió. Pero hay otras más que preocupan, ¿sí? Por ejemplo, el ciberdelito, todos los delitos cibernéticos. Cuando empezó la era de la computación, ¿sí? Primero la computadora, el enganche que te hacían a través de las diferentes salas. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Para los que estamos un poquito mayorcitos, pues entrabas a las salas y la gente que les gustaba leer, la gente que le gustaba la poesía, pero no todas esas salas que se abrían, no sé si se recuerdan ustedes, eran positivas para las personas y había un enganche ahí, ¿sí? Ahí había un enganche con nuestros hijos, pero no había delitos perseguidos o, por ejemplo, policía cibernética, que se encargue de ir siguiendo todo lo que vas haciendo a través del Internet. Hoy ya se reguló, ¿sí? Pero desde siempre, desde que empezó la era de la tecnología, se debió de decirse en las aulas a los hijos que eso, que el pasar tanto tiempo a través de la computadora era mal. Además de que muchos padres de familia tampoco se preocuparon por asomarse y ver qué es lo que estaban viendo nuestros hijos. La prevención debe de ser siempre primaria, desde el principio, para evitar que conductas de este tipo lleguen a más. Entonces, sí me explico. Lo decía el doctor, en los jueguitos que se están volando la cabeza, los Nintendos que ahí van, esos juegos son violentos, pero se enganchan porque hay jóvenes que están con el audífono, no lo escuchamos nosotros, que están con sus audífonos, pero que están conversando con personas que ni siquiera conocen. Ah, es mi amigo del Perú, es mi amigo de Guatemala, y el chico tiene 12 años, mi edad, no lo sabemos. Entonces, el ir previniendo las conductas a nuestros hijos, ¿sí? Porque todo inicia desde la familia. Hoy, lamentablemente, vemos a padres de familia que para que el niño o la niña deje de molestarlos, aquí está tu celular, ten el celular y ve un video, ¿sí o no? Y lo hacen para que dejen de molestar. Es terrible esta situación. Pero sí, maestra, es necesario evitar con la prevención futuros delitos. No sé si me entendieron o me perdí. Pero así empezamos con el tema del delito cibernético, el enganche a través del Facebook de las muchachas, ¿sí? Ahí lo conocí, la foto es de un chico de 14 años y es un hombre de 50, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, creo
que la prevención va más allá de todo lo que hacemos las instituciones. Lo dije desde un momento. Es responsabilidad de todos como personas. Y temas como la ley Olimpia, que lamentablemente tuvo que sancionarse para frenar un poquito lo que estaba sucediendo, debimos de haber prevenido primero y decirle a las personas, evita mandar fotos donde estés mostrando tu cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, nadie lo hizo. Todos sabían que estaba sucediendo, pero nadie se preocupó hasta que estalló la bomba y hoy tenemos una ley ahí que sanciona a aquellas personas que sin el permiso ni la autorización de la expareja, pues esté enseñando a la persona, ¿no? Se ha dicho en diferentes foros, y lo dije al principio, con el tema de la mujer. A mí me pasó cuando quise decirle, por favor, no suban fotografías sugestivas, no digan, ay, aquí estoy sola en mi casa, ¿sí? Se me fueron encima las muchachas, porque es que es mi cuerpo, yo decido por él, me he visto como quiero, y todos tienen la obligación de respetarme. Sí, tienes toda la razón del mundo, tienen la obligación de respetarte, pero los ojos que te ven a través de una computadora no están pensando en que se están vulnerando tus derechos o no. Están pensando en ti con otro objetivo, ¿sí? Eso es una reflexión que, por eso, cuando comento este tipo de situaciones, yo tengo mucho cuidado a la hora de exponerlo con las muchachas, con las señoras, con el grupo de mujeres, para no vulnerar sus derechos. Pero sí es algo muy claro. Hay que prevenir. Y hay que prevenir para que no seamos víctimas del delito. Sí, efectivamente, son circunstancias, como bien lo comentas, mucha sensibilización y entender que hay límites también, ¿no? El límite es el derecho de uno, se genera, hay que ver hasta cuánto no afecta el derecho de otro, y la ponderación, que es un tema muy importante, que hay muchos derechos, pero en un caso en concreto, ¿cuál de todos esos derechos y en qué condición habrá que tutelar cuando exista una situación jurídica concreta? Así es que, pues, un tema, creo que para seguir reflexionando, para seguir analizando y pues bueno, pues Vicky, no me resta más que agradecerte. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por escucharte, por darnos tu experiencia como servidor público, y a las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a editar el video, se los compartimos. El material también que necesita hacerme llegar, al igual que también el manual, ¿verdad? Un manual que me habías pasado. Voy a hacer llegar a través del doctor para que lo chequen, porque es un trabajo muy interesante que se hizo para atender precisamente a los hombres que ya han generado violencia. Exacto, perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente, Vicky, nuestro reconocimiento, nuestro afecto por haber estado con nosotros en esta sesión. Pues gracias por acompañarnos a todos y que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias a todos por estar esta noche conmigo. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.